porque son salidas de la boca del Eterno, pues con esos pequeños y grandes hombres y mujeres podamos ser ungidos, mis hermanos, como les acabo de decir. Hermanos, me voy a presentar con ustedes. Yo vengo del país de México y aquí que hay los 3 países, 4, y de un estado que se llama Oaxaca, un municipio que su nombre es San Miguel Pérez, pertenece a un distrito que se llama Sachila, hasta allá en las montañas donde por el amor de Dios ha llegado su palabra. De por ahí vengo, de un pueblo, soy provinciano, hermanos, y posiblemente pues no me pueda expresar como tal, pero esperamos que por la súplica de nuestros hermanos en la oración y de nuestro corazón podamos ser entendidos de lo poco que se pueda leer en la bendita Escritura. Mis hermanos, pues vamos a abrir en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 3, mis hermanos. Y vamos a tener una lectura de su versículo 1 a su versículo 8. Y les voy a suplicar que todos los que tengamos la Santa Escritura, vamos a leer todos en coro esta porción que se ha citado. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan sus vestidos de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Y pues, hermanos, ¿qué podemos decir concerniente a lo que leemos? Diría yo, para mí indignamente, hermanos, pronunciar estas palabras, pero pues así es la voluntad de Dios tan buena para con el hombre, que esta Escritura nos hace remontar a esos tiempos y a esa hora, a esos días, cuando Juan Bautista, hermanos, empezó a predicar en esta nueva era cristiana el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, mis hermanos, que hasta el día de hoy sigue habiendo en los hombres. Me estoy imaginando cómo estaba el pueblo de Dios, que cuando lo sacó de Egipto y que le dio leyes, mandamientos, estatutos y formas para su vida, y que le dijo que sería un pueblo singular dentro de todos los pueblos si guardaba y se acataba lo que le dijo Dios. Pero pasaba el tiempo, años y años, y quizás siglos, hermanos, se perdieron de eso. Y Dios, en su misericordia, envió a un hombre con tiempo antes que viniera su Hijo, su unigénito Hijo Jesucristo, lo envió para que preparara el camino del Señor. Con esto se entiende, hermanos, que el pueblo estaba completamente desordenado de lo que Dios le había ordenado hacer. Y tuvo que haber una prevención para que hubiera quien esperara y viera: este es el que anunciaba Juan Bautista,
Este es el que nos habló Juan Bautista, y empezaran a poner su vista en ellos. Así, hermanos, siempre Dios busca la forma de que el hombre pues tenga entendimiento de lo que es su voluntad. Y así, mis hermanos, que en esta mañana, en este día, es un día muy especial para la iglesia, hermanos. En este día la iglesia se viste de gala. Y en este caso creo que más los padres de los jóvenes, quienes, pues según veo, están presentes acá adelante para darle cumplimiento a ese mandamiento que Jesucristo recomendó a sus discípulos y que fue lo primordial en su obra, hermanos. De manera entonces que, viendo así las cosas, le vamos a dar como fundamento al caso del bautismo, porque dice aquí que se hagan frutos dignos de arrepentimiento, y esto nos hace llegar, mis hermanos, al capítulo 2 de los Hechos, cuando en un día de Pentecostés, como toda la iglesia lo sabe, el apóstol Pedro predicó, y como estaba ya el Espíritu Santo allí, mis hermanos, pues vemos aquí que el pueblo de Dios reconoce lo que Juan les está haciendo ver. Hechos, capítulo 2, mis hermanos, por favor, vamos a considerar esta cita. Y leemos los versículos 36 al 38. Dice aquí el apóstol Pedro al pueblo de Israel: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, hermanos, cómo estaba allí la multitud de israelitas, de judíos que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, y escuchan al apóstol Pedro hacerles ver que a ese Jesús que ellos pidieron que se crucificara, hermanos, era el Señor de ellos y el Cristo de ellos, el Mesías prometido de ellos. ¿Qué pudieron sentir? Dice el versículo 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si es cierto que nosotros entregamos al Señor Jesús, ese que ustedes están predicando, si es cierto, nosotros lo entregamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este es un delito grave. Ellos, que el Espíritu Santo les hizo sentir lo que era la ley en cuanto a su crimen, en cuanto a su proceder. Por eso dice aquí que fueron compungidos de su corazón. ¿Qué pudo contestarles Pedro como enviado de Dios, como el que estaba llevando a cabo allí, hermanos, el acto de la predicación? Sino que los manda, mis hermanos, a entender estas palabras. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y con otra bendición más, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si esto es la voluntad de Dios, hermanos, no solamente perdonar los pecados de las ingratitudes del hombre, sino todavía un premio, hermanos, de darle al hombre una porción celestial. ¿No será así? ¿O de dónde viene el Espíritu Santo? No viene, hermanos, del cielo. Entonces, imagínense, hermanos, que el Padre en su amor pone esas palabras en Pedro: que esto vamos a hacer, y así le vas a decir a los que se arrepientan, que le vamos a dar una parte celestial para que esté con ellos. Y esto es precisamente lo que el contenido del bautismo, hermanos, por lo que vemos entonces en su capítulo 8 de aquí del libro de los Hechos, que cuando aquel hombre que fue a Jerusalén, dice, a adorar, y iba en su camino, y se le proporciona la predicación de Jesucristo. Vemos así, en pocas palabras, lo vamos a leer aquí en el versículo 36 y 38, vamos a leer del capítulo 8 de los Hechos. Dice así:
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Carísimos hermanos, lo que hoy se dificulta tanto en el mundo, la mayoría, hermanos, cree, como dice la Escritura, en la piedra, en la madera, en el oro, en la plata. Y si muchos también creen en Jesús, pero no con las reglas que Él puso. Y aquí dice: cree solamente, y no impide que seas bautizado. Mis hermanos que están presentes para ese fin, no dudo que han creído que ese Jesús les va a perdonar sus pecados, y ese Jesús va a ser su ayudador todos los días. ¿Será así, mis hermanos? ¿Han creído eso? Bueno, pues les voy a rogar, pongan mucha atención, porque vamos a ir tocando puntos que la Escritura tiene en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Aquí ya vamos viendo que es necesario creer. Esto, por eso dije, vamos a ver el contenido que tiene el hecho de bautizarse. Jesús, cuando dejó a sus apóstoles que se iba ya para la diestra del Padre de donde vino, le dice a sus discípulos esta razón que pues es tan importante que la entendamos. Dice en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 16, versículos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La importancia que tiene, hermanos, es de creer, y el requisito de creer es bautizarse para perdón de los pecados. Quisiera yo decirles también, hermanos, es una firma de compromiso que se hace con Dios espiritualmente, una firma. Con esto te firmo, mi Dios, que voy a ser tu hijo para toda la vida, hasta recibir a tu Hijo Jesucristo en las nubes, como vendrá, con poder y gloria, y con sus santos ejércitos, a donde, diría yo, hermanos, esta vida miserable que tenemos la podamos medir con la palabra del Señor, y no encantarnos con las cosas materiales, para tener ese alcance, mis hermanos, tan sublime de salir a recibir al Señor en las nubes. Y la palabra recibir no es que Él nos lleve, sino recibirlo para que Él venga a estar con nosotros, a estar aquí en la tierra, hermanos. Ya sabemos, hermanos, que no vamos al cielo. En el cielo está el Dios Todopoderoso, pero para nosotros aquí va a venir Jesucristo. ¿Y qué va a hacer con ese traidor de nuestros pasos, de nuestra vida diaria, hermanos? Se va a la cárcel, y lo voy a detener por 1000 años mientras yo gozo con los que esperaron. Pero esperar en Cristo, hermanos, es llevar una vida bastante cuidadosa, hermanos, bastante cuidadosa, porque Dios es santo. Y vamos a empezar a anticipar la Escritura de esta manera de nuestro Dios. Y quiero que algunos de mis hermanos varones tenga bien de buscar en su Biblia el capítulo, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, y tenga bien de darle lectura en voz alta para que veamos el motivo que lleva el bautismo y por qué es tan importante como requisito del creyente. ¿Tienen su texto, hermanos? El que lo tenga, por favor, que le dé lectura en voz alta. A ver, hermanos, yo le estoy dando la opción. ¿Mande? Sí, hermano. Levítico 20, 26. Sí, hermana. Habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo.
Dios te ha apartado de los pueblos, de los pueblos para que seáis míos. Esta es la razón base, hermanos. Habéisme pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los he apartado hasta de sus familias, y los puedo apartar hasta de su papá, de su mamá, de sus hermanos, mucho más de sus amigos, cuyos amigos no conocen el Evangelio, cuyos amigos no quieren refrenar su vida, sino dar gusto a sus ojos, a su corazón, de tantas cosas que ofrece aquí este mundo ingrato. Entonces, habéisme pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Esta palabra, hermanos, es para andarla trayendo en el corazón. Ven para acá, amigo, mira, vamos a disfrutar esto, vamos a esto, lo otro, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado para estar con Él y Él es santo. Y me ha apartado a más de eso. Ser apartado viene a dar la palabra que siempre se dice en los evangelios, hermanos, escogidos. Y ser escogido no es una poca cosa. Imagínense en una multitud que un general que va a dar un premio y diga, pero no se lo voy a dar a cualquiera, voy a escoger y voy a ver a quién se lo doy, y viendo por todos lados en la multitud y sabiendo que va a haber un premio, hermanos, uno quisiera ser el escogido, pero si no, puede pasar junto de nosotros, está abriéndose paso para agarrar a su escogido y ver, mira, no me tocó. Hermanos, hay que pensar sobre de esto. Habéisme pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Miren, hermanos, el apóstol Pedro acerca del bautizo nos da una razón para reflexionar sobre esto, y vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro, y le vamos a leer en su capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice aquí, a la figura de la cual el bautismo que ahora, voy a leer del verso 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando, desde luego, quiere decir, las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Qué bueno, mis hermanos, que hoy, por un día, vamos a decir, vamos a tomar el día, por lo que sea, va a ser el paso del bautismo de nuestros hermanos candidatos. Noé, hermanos, dice que fue bautizado también. ¿O no es así como nos está diciendo Pedro? La figura, no fue una figura, fue bautizado en las aguas del diluvio. ¿Por qué espacio, hermanos? Lluvia de 40 días y 40 noches, y él en el arca, y meses para esperar que el agua bajara para poder él salir del arca. Así fue su bautismo. Y por eso les digo que bueno que aquí es por un rato. Noé mandaba un ave a ver si ya hay lugar seco, regresa el ave, no hay nada. Y así hasta que pues la paloma trajo una rama de oliva y dice, no, pues ya se empiezan a descubrir los árboles. Y así hasta que pues fueran señas que ya había una parte seca y donde descansa el arca y sale él. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro, haciendo alusión a eso, que fue un bautismo de Noé. Entonces con esto yo creo, hermanos, como dice aquí, que al salvarse Noé también fue bautizado. Como para que no digan, bueno, esto es nuevo, en la salvación esto es nuevo. No, porque Noé, o sea, esas 8 personas que dice aquí, pues fueron pasadas por el agua. Y tengo una confianza en mi Dios y en mis hermanos, que están mis hermanos ministros, que tomen en cuenta de qué manera me estoy expresando. Si hay alguna cosa que no vaya con lo que yo diga, estoy a la orden, hermanos, para que se me aclare o se
haga una razón que sea lo correcto, pero yo sí creo. Entonces, leemos otra parte. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Primero de los Corintios, ahora en nuestra era. Primero de los Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo nos dice de esta manera, leyendo los versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Otro pueblo que es salvo, o el pueblo de Israel que es salvo de la esclavitud de Egipto. Y también sufre el bautismo, pasando el mar. Y luego la nube, que aquí viera la nube, Cristo. ¿Y quién es ahora, hermanos, para nosotros? Ese Salvador, de quien, en nombre de quien nos bautizamos, Cristo. Bueno, disculpen porque estoy un poco con el malestar de la gripa, pero vamos. Entonces, mis hermanos, es así como podemos ver el motivo por qué tenemos que darle importancia al bautismo. En 2 Corintios leemos en su capítulo 11. Cuando vemos que desde Noé se ve una figura del bautismo en el diluvio. Cuando vemos que el pueblo de Israel al salir de Egipto, el bautismo en el mar y en la nube. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué siempre ha de haber un lavatorio de cuerpo espiritualmente hablando? Ha de haber un agua que limpie el cuerpo simbólicamente. Dice el apóstol San Pablo así, hablando en figura de estas dos cosas anteriores y a lo que nos espera, dice en 2 Corintios 11:2, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, mis hermanos, lo que nos da a entender estas cosas es de que para presentarnos a Dios debe de haber una purificación en nuestro cuerpo físico. ¿Sí, hermanos? ¿Entendió? Entonces aquí vamos dándole paso, como nos está diciendo la Escritura, y así es como podemos entender entonces lo que sigue hablando la Escritura del bautismo, como lo expresa el apóstol Pablo a Tito. Buscamos Tito capítulo 3. Y leemos los versículos 5 al 8. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quiénes? A los hombres. Hermanos, el apóstol Pablo, que tenía la gracia, el poder del Espíritu Santo y ese don de que Dios le dio para predicar y hacer sus cartas y que se quedaran para nosotros y para las generaciones que han de venir. Aquí está el consejo, aquí está el instructivo, hermanos, para nosotros. Entonces, así es como podemos ver entonces el bautismo, que hace una regeneración en nosotros
y que pues lo sigue a decir la Escritura en el Evangelio de San Juan. Vemos en su capítulo 1, vamos viendo que habla del bautismo y que a dónde se busca este bautismo, también lo vamos a considerar por qué, cómo. San Juan capítulo 1, viendo ahora otro motivo más, y leemos los versículos 32 y 34, o al 34 más bien. Dice el verso 32: y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Cuando nos está diciendo esto el apóstol Juan, mis hermanos, es que cuando bautizó en el Jordán, hermanos, antes de venir Jesucristo, él dijo que él venía otro detrás de él, el cual bautizaría. Él bautizaba en agua y en arrepentimiento, mas tras de él venía otro que bautizaría en fuego y en Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos que él dice: el que me mandó este testimonio da. Y ahora la pregunta es: ¿Jesucristo vino? Sí, desde luego. Jesucristo vino después y fue bautizado, y de allí entonces se inician o se continúan los bautizos ahora con el Espíritu Santo, de lo que ahora se sigue a hacer. ¿Sí, mis hermanos? Para que vayamos viendo el motivo por qué hay que tener cuidado dentro de estas cosas. En Hechos capítulo 1 encontramos esta razón de la que se nos está dando. Espero, hermanos, que no nos enfaden con lo que vamos viendo, porque todas estas son razones que se nos dan, porque preguntan: ¿cómo es eso del bautismo? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo fue? ¿Qué cosa acontecía? ¿Qué había? Dice aquí en Hechos 1:5: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, le dice Jesús a sus discípulos cuando él ya estaba para irse a la diestra del Padre. Avisa: mira, así fue este bautizo. Pero como a los 50 días de que él murió, descendió el Espíritu Santo en ese Pentecostés, hermanos, pues a partir de entonces es cuando Pedro les dijo a los apóstoles, a los judíos: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces se añade este poder, como lo vamos a ir viendo. Y todo esto es, mis hermanos, para que al bautizarnos sepamos y entiendamos y creamos y piensemos cómo vamos a andar, porque qué parte de Dios nos pone para que nos acompañe, nos ayude en todo lo que sea, y no haya en nosotros, hermanos, miedo, cobardía, que alguno de los amigos o familiares, y esa doctrina tienes, y esto haces, y por qué no esto, por qué no, y empieza a flaquear. ¿No? El Espíritu de Dios nos da palabras, nos da entendimiento, que nuestras acciones deben de ser ya muy razonables en justicia de Dios. En justicia de Dios, hermanos. No debemos de flaquear, porque por eso está diciendo aquí que este Jesús tenía que hacer esa obra. ¿Sí se va entendiendo, mis hermanos? ¿O no? Ahora este Espíritu Santo precisamente viene para todos. Ahora nos vamos a la carta segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 12, y leemos los versículos, el versículo 13, y dice de esta manera: porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria.
Entonces, hermanos, Hechos capítulo 19, Hechos 19, hermanos, perdón, yo les traigo otro texto. Y leemos los versículos 19, 2 y 6. Dice así aquí, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos les dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de recibir el Espíritu Santo, hermanos. Y es lo que quería decirles en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Hermanos, lo que estamos viendo es precisamente las aclaraciones que hace la Escritura acerca del bautismo, uno de arrepentimiento, otro con el Espíritu Santo, para que dándole raíz, dándole base a este acto, hermanos, podamos sentir la responsabilidad que debe de haber en nosotros ya como bautizados y por qué y cómo. También hay otra aclaración que se hace sobre el bautismo, que la podemos hacer de esta manera. Dice ahora en San Mateo 3:6, a donde se llevó a cabo el bautismo, cómo se debe de ser el bautismo. San Mateo 3:6 dice, y eran bautizados de él en el Jordán confesando sus pecados. ¿A dónde eran bautizados? En un río de muchas aguas, porque el río Jordán se entiende que es un río grande, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículo 23. Y bautizaban también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Bueno, ¿cuál es el motivo, mis hermanos, que estamos citando estas partes de que se bautizaban en el Jordán y que donde había mucha agua? Porque vivimos hoy en el mundo y en medio de muchas doctrinas. Y hay doctrinas, hermanos, que hacen sus cisternas y allí se bautizan. Y las cisternas están también en casa de oración, donde hacen sus cultos. Y esto, hermanos, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y por eso quise que viéramos, hermanos, lo correcto. Porque a veces dice, y hasta allá tenemos que ir, ¿y por qué hasta allá? ¿Por qué no mejor hacer que se puede hacer más fácil? Pues una cisterna, un lugar donde se pueda hacer más cerca, más cómoda la hermandad y todo, con más facilidad. En hermanos siempre se busca el río, por una razón. Y esta razón la vamos a ver con el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7.
dice el profeta Miqueas que Dios es un Dios misericordioso y nos hace ver, hermanos, qué hace con los pecados cuando nos perdona. Dice en sus versículos 19, 18 y 19 que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Dice el verso 19, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Esta es la razón, mis hermanos, que nos da la Escritura, que debe de ser en el río, porque el río tiene corriente y sea donde sea, esas aguas van corriendo día y noche hasta llegar a donde dice aquí, al mar. Y ahora ni siquiera dice que llegan a la mar y ya, sino dice que hasta lo profundo de la mar se van los pecados, hermano. Como para que consideremos, hermanos, o consideremos más bien, hermanos, lo misericordioso que es eso. Van a ver que no va a venir a mi memoria, ni ustedes van a estarse acordando de eso, porque sus maldades pasadas se van hasta lo profundo del mar. ¿Qué se entiende con eso? ¿Que Dios es bueno o que es malo? Que es bueno, es grandemente bueno y misericordioso, hermanos. Por eso es de que se bautiza, se busca el bautizo que se haga en el mar. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora vamos con lo siguiente. Amados hermanos, escúchenme todos, porque pasamos a hablar de un punto muy importante para toda la iglesia. Y su servidor, hermanos, que también viene de lejos, se llevará para nuestros hermanos de nuestra hermana iglesia que está en esa montaña un ejemplo muy grande, muy grande, porque yo he visto de candidatos que ya de edad, si es esposo y esposa, si es ya el hombre casado, si es la mujer ya de edad. Sin embargo, hoy estoy contemplando 3 jóvenes aquí, y quiero que se pongan de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor, hermanos jóvenes, hermanos míos de esta iglesia, congregados en diferentes partes donde han venido. Vean a nuestros hermanos, véanlos. Ahí están parados, puestos de pie. Gracias, hermanos, siéntense, los han visto. ¿Y saben por qué? Porque miren, hermanos, lo que dice Jesucristo cuando Juan Bautista precisamente fue hecho prisionero por Herodes y que estaba en la cárcel y mandó a sus discípulos a ver que andaba ya Jesucristo predicando, y dice, pregúntenle si es él o esperamos a otro. Y dice en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 11, versículo 12, que solamente, no cualquiera, hermanos, no cualquiera toma el reino de Dios, sino solamente los valientes. Quiero que alguien les dé lectura al versículo 12 de San Mateo capítulo 11, hermanos. Y por eso quise, vean a estos 3 valientes. Dice, capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. Gracias, hermanos, gracias. ¿Han visto en su escritura eso, hermanos? ¿Lo han constatado? Pues aquí ahora contamos que nos están dando un ejemplo. 3 jóvenes con mucho valor. Dicen, no importa, no soy casado. Si Dios me da licencia, me casaré, pero primero voy a cumplirle a mi Dios lo que ha dicho, de ser bautizado, con un valor espiritual, con una arma, hermanos, que Dios les ha puesto en su corazón, que es la gracia, el don del Espíritu Santo. Y por eso les dije, hermanos, vean a nuestros hermanos, que hoy esas faltas que hayan tenido, hermanos, si las hay, se van al río. Y estos hermanos, a su edad que están, pienso, hermanos, que sean alcanzados de lo que
quiero que uno de mis hermanos ministros, mi hermano Jorge, tuviera bien de leer el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, que esa gracia, que esa virtud de esas palabras que encontramos en esa escritura les alcance a nuestros hermanos jóvenes que se han propuesto a este acto. Adelante, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Amén. Gracias, hermano. Vieron, hermanos, a qué bendición se aproximan nuestros hermanos. Bienaventurado el varón que desde su juventud quiso tomar el camino de justicia, el camino de luz, el camino limpio, hermanos, para andar con su Dios. Este es, hermanos, precisamente porque les decía yo, hoy la iglesia se viste de gala, porque no como quiera se ve esto. Por eso les decía yo me voy a llevar este ejemplo hoy. Y les voy a decir a mis hermanos jóvenes allí, hermanos jóvenes, acabo de llevar una sorpresa. ¿Por qué se detienen? Decía aquí la escritura, le decían a Pablo, hermanos, miren, para una gente grande que pues ya lleva rato en la iglesia, pero no se bautiza, no quiere bautizarse. Y pues a veces yo de mi parte le doy la razón, porque luego dice, es que no quiero que me pase lo que aquel, mira, aquel se bautizó y así anda, aquella se bautizó, esa pareja así, y sí nos convertimos en piedra de tropiezo. Pero si no nos metemos a ese juicio, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es nuestra vida. Entonces, mis hermanos, cuando una persona dura en la iglesia y no se bautiza, ya sea sola, ya sea en pareja, y llega a su edad madura y nada de bautizarse, dice aquí la escritura en el libro de los Hechos, en su capítulo 22, versículo 16, está hablando del apóstol San Pablo, y dice aquí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesucristo. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Me voy a expresar muy mal, hermanos, pero a veces así mejor se entiende. Cuando no nos bautizamos, no queremos, no, porque tengo miedo, no sea que fracase, estamos desconfiando de la voluntad de Dios, estamos desconfiando del poder de Dios y no nos bautizamos, y ahí estamos en la iglesia. Me van a perdonar, pero prácticamente por el texto que dice, levántate y lava tus pecados, andamos todo cochambrosos. Nos gusta el cochambre de las cosas que el mundo nos arrima, hermanos, y andamos, pues para no decir sucios, ¿verdad? Andamos cochambrosos, con unas ropas espiritualmente inadecuadas para estar con los hermanos. Porque así dice, levántate y lava tus pecados, porque todavía quieres andar así sucio. Mis hermanos a muy buen tiempo no quieren verse así. Bendito sea el Señor, alabado sea el grande nombre de Dios, que este ejemplo no se pierda, hermanos, de nuestros hermanos jóvenes que han puesto en su corazón decirnos, yo sí no voy a durar con esas ropas que pues poco a poco, por una mala palabra, por un mal pensamiento, sé que hay algunas manchitas en mi vida, pero yo me las voy a lavar en el nombre de Jesucristo. No voy a andar cochambroso. Aquí le dice a Pablo, mira, tu edad has sido un militante judío, como lo has dicho, pero mira, no te has bautizado en Jesucristo, y si ya creíste, ahora, si lava esas maldades, esa rebeldía que tuviste para con Él, y serás limpio y lavado para estar con Él, lo que nos dijo Levítico 20:26, porque Dios es santo, santo, santo. Así que, mis hermanos, esto es lo que nos va diciendo ahora la Escritura con relación, hermanos, al bautismo, de que se lave de sus pecados. Dice más la Escritura ahora, hablando el apóstol Pablo de esto. En Romanos capítulo 6,
leemos, pues es una lectura que todos la sabemos, cómo se expresó el apóstol Pablo acerca del bautismo. Y la verdad que pues al llevarse a cabo hoy como doctrina la tenemos que repasar, tenemos que leerla, y dice así en Romanos capítulo 6, voy a leer del 1 al 7. Para mis hermanos que están sentaditos ya dispuestos para ese fin, escuchen bien. Pues ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. La gracia que mis hermanos jóvenes han tenido de estudiar la Escritura, de grabar algunos textos en su corazón, de cantar himnos, de cantarle salmos a Dios, esa gracia para que crezca. Entonces dice aquí, en ninguna manera dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Entonces, cuando somos bautizados en su muerte, porque a semejanza de que un muerto se entierra en el sepulcro, ¿cómo se entierra un muerto? ¿Boca abajo o boca arriba? Y va en su ataúd, ¿no? Así boca arriba, y va el polvo de la tierra. Así pusieron a Jesús allá en la roca aquella y así resucitó. Entonces, cuando sale del agua, viene en otra criatura, ha lavado su cuerpo en el nombre del Señor, y viene en otra criatura nueva. De manera que ahorita estamos tratando así a nuestros hermanos, pero después del bautismo vamos a tener 3 nuevos jóvenes dentro de la iglesia, nuevos, como niños. Va a empezar su vida, hermanitos, como niños, tratando de que gobiernen su lenguaje, sus pensamientos, sus ideas. ¿A través de qué será bueno? ¿De qué se imaginan ustedes que se pueda modificar todo eso? ¿Qué dicen, hermano Raúl? ¿A través de qué se puede modificar esto? A través del Espíritu. Dice mi hermano, a través del Espíritu, sí, por alcanzar esa gracia en el bautismo. Mi hermana, ¿qué diría? ¿A través de qué? ¿Qué otra cosa más? Sí. Mi hermano, a través de la palabra de Dios. Hay otra cosa mayor. Dice en el Salmo, capítulo 119, versículo 169, acérquese a ti mi clamor, oh Jehová, dame entendimiento conforme tu palabra. A través de la oración, que Dios les dé entendimiento conforme su palabra para llevar su vida en una armonía espiritual cristiana, con la familia, con los amigos, con la sociedad, ya muy ajenos a las cosas del mundo, porque el cuerpo en carne vive, pero también está acompañado del Espíritu Santo, y se viene a cumplir lo que Pablo dijo, que el cuerpo se hace habitación del Espíritu Santo, y ya no podemos participar con las cosas paganas porque vamos a cuidar ese espíritu. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces se va entendiendo lo que nos va diciendo la palabra de Dios. Bueno, dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida nueva. Sí, hermano, sí. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Hermanos, vamos para acá, te invito a que hay una pachanga, mira que hay esto, que hay lo otro, pero el muerto no va. Este cuerpo se murió para esas cosas, vive en Cristo, pero para las cosas del mundo está muerto, no puede servir allí, no, ¿me entienden? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ha resucitado ya para Cristo, y si Cristo vive en ese cuerpo, pues va a vivir para Cristo, y lo que es del mundo ya pasó. Ese es precisamente el valor, eso es lo que se está valorando, hermanos, en ustedes como jóvenes, de que desde su temprana edad hayan pensado de que en lo futuro, que todo lo que puede ser carnal va para un lado, y todo lo que sea del
el Espíritu, los consejos de la palabra de Dios van hacia adelante, llevándonos al blanco, que es la salvación. Eso es lo que se está hablando aquí, de ser valiente. Y en todo momento, hermanos, acuérdense de una sola palabra que tiene allí. El profeta Jeremías en su capítulo 20, versículo 11 dice: mas Jehová irá delante de ti como poderoso gigante en esos caminos. Cuando se presente algo, dijo Jehová, ayúdame. Jesucristo, ¿dónde estás? Mira, estoy en un peligro, estoy en una tentación, se me presentó esto, no lo puedo resolver, y ayúdame. Viene el valor, viene la ayuda, viene el auxilio. Salmos 46, versículo 1 y 2. Quiero que mi hermanita le dé lectura, por favor, sí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Amén. Ese es el amparo, la fortaleza para el hombre. Hermanos, buscamos la segunda carta a los Corintios y leemos en su capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo 5, leemos el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que venía pensándose como por cosas materiales, haré esto y esto, lo que es del mundo y que lo distingue la Escritura como ajeno a la voluntad de Dios, se queda, porque ese es el valor que hay de dejarlo. Acuérdense, hermanos, yo sé que ustedes han leído y se dan cuenta, esa mujer que siguió a su suegra Noemí, cuando le decía a Noemí, su suegra, quédate, no que sigas, yo no voy a tener hijos para darte otro como el que tuviste, que se murió, ya, quédate. ¿Qué le dijo ella? No me ruegues que te deje. Ella quiso seguir a esa mujer, y cuando le hace la promesa que donde quiera que ella fuera, ella iba a ir con ella, y donde muriera ella iba a morir, y que su Dios de ella sería su Dios, renunciando ella su patria, renunciando su familia idólatra, renunciando sus bienes materiales, renunciando sus dioses, protestó a hacerse discípula del pueblo de Dios. Y este es el caso de ustedes, hermanos. Este es el caso de ustedes. Estas cosas se van, estas cosas se quedan, porque, repito el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera, mis hermanos, que eso es ahora a donde ustedes como jóvenes se van a abocar, hermanos, a buscar las cosas de nuestro Dios. El apóstol San Pablo tiene consejos para ustedes y para toda la iglesia, hermanos, para todos nosotros. Dice la Escritura en Colosenses. Me acordé ahorita de sus palabras de mi hermano que oró, que le pidió a Dios que el consejo de la palabra no solamente quedara en los candidatos, sino para toda la iglesia. Y así es, hermanos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fíjense, hermanos, como ustedes que ahorita pues van a caer en este sistema por el bautismo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si me quisieran decir, ¿y qué con eso? Dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, pero ¿qué con eso? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Quedó entendido? Resulta que su vida ya no van a ser dueños ustedes de ella para hacer lo que quieran, sino que la van a guardar en Cristo. Y cuando se la pida al mundo le tienen que decir, no la tengo. Sí está muy bonito y tal vez me agradaría ir contigo, estar allí, pero no puedo porque tengo guardada la vida con que puedo disfrutar
en esa mesa que me invitas. La tengo guardada. Y nos quedamos, si ustedes quisieran decir así, a secas. Aquí nos quedamos. Porque la vida se la dimos a guardar a Cristo. ¿No se arrepienten con eso? ¿Yo qué voy a hacer? Si tengo tantos amigos, me invitan a sus cumpleaños, me invitan a sus fiestecitas y pues si no hay whisky, hay música, hay baile, hay, bueno, X cosas que el mundo tan dadivoso que es para el mal. Entonces, hermanos, pero si la vida la dimos a guardar, quiero decir, no la podemos disfrutar, está guardada. Sí, pero ¿para cuándo la disfrutaremos? Dice muy clara la Escritura. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea Dios, que nos hace la aclaración, no nos deja tristes, no nos deja, ¿y ahora qué será? Pues la vamos a guardar, hermano Raúl, hermano Isaac, hermana, ¿cómo se llama? Suri. Van a guardar su vida en Cristo Jesús, allá, en los cielos. Y al estar guardada allí, cuando Él venga, se las va a entregar y les va a decir, ahora sí, vamos a disfrutarla. Y la van a disfrutar conmigo, en gloria con el Padre, hermanos. ¿Quién no quisiera eso? ¿Qué pasa con mis hermanos jóvenes si hay otros que no se han bautizado? Piensen en bautizarse, hermanos, porque la promesa es grande. Se va a guardar la vida por un espacio de tiempo, pero luego se va a manifestar en gloria. Y eso es precisamente la esperanza y la fe que nos da la bendita palabra del Señor. Y sigue diciendo ahora el consejo: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con todos sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Hermanos, una dicha muy grande para el que respeta y reconoce la grandeza del bautismo, el poder tan grande del Espíritu Santo que da esa influencia en la persona. A veces nosotros nos quejamos, no, ¿por qué yo esto y por qué esto lo otro? No, así, porque a la medida de nuestra obediencia, hermanos, se manifiesta el Espíritu Santo. No obedecemos y queremos ser milagrosos. No, hermanos, por eso el llamado es ser santos, sean apartados del mal. A ver, hermanos, si me dicen, sí, pero mi hermano Zenaido, el hermano Zenaido está citando un texto muy antiguo, hasta así se ha prestado la mente carnal. Sí, pero esa enseñanza ya fue muy antigua. Estamos en Cristo Jesús, es diferente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Le voy a rogar otra vez a mi hermano Jorge, tenga bien de darle lectura, y ustedes veanlo en su Santa Escritura y consideren lo que nos dice allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ese texto que vimos allá en Levítico, ¿está en la predicación actual? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces dice, como hijos obedientes, no con la ignorancia que había antes, hermanos. Si ignorábamos es porque no habíamos visto la Escritura, pero ahora con la Escritura, hermanos, vamos a tenerla como un espejo, cada ratito vernos allí, como un espejo, a ver dónde estamos mal y corregir esa marcha. ¿Sí, hermanos? Sí, porque eso es lo que nos aconseja aquí la Escritura. El apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 10, dice así:
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, quiero preguntar, ¿está bien como estoy diciendo que el cuerpo debe de morir, este cuerpo carnal? No hay para él gustos que darle, que cumplirle. El gusto que va a tener el cuerpo es de soportar las tentaciones, las pruebas, y el Espíritu de Dios es el que va a resolver el asunto, y la vida que queremos darle gusto carnalmente está guardadita con Cristo Jesús. Y dice, yo voy a ir, y entonces se la llevo, entonces la disfrutamos. Y la vamos a disfrutar en gloria. La palabra gloria quiere decir, hermanos, que no faltará nada del deseo que puede tener la persona, porque todo será una gloria, una dicha con Dios por Cristo Jesús, si hay obediencia. ¿Está claro lo que nos dice Jesús? Repito el texto, hermanos, Hechos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Para el bautizar, para los bautizados, y para todos los que creemos en Cristo, para toda la iglesia. Así debe de ser, porque así entendemos que el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia, hermanos, para todos. El libro de la carta a los Filipenses nos dice esta otra razón. Estamos hablando ahora de las responsabilidades del consejo para ya estando en el bautizo, o ya teniendo habiendo celebrado este acto que Dios nos solicita. Filipenses capítulo 1, dice el versículo 6. Estando confiado de esto, escuchen, hermanos, ustedes tres, aunque los demás no escuchemos, pero si quieren escuchar, fíjense la esperanza que nos da la palabra de Dios. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, el Espíritu de Dios está trabajando, y debemos de dejarlo trabajar, que nos lleve a un crecimiento, de fe, para alcanzar, hermanos, la plenitud de Cristo. Sí, el Espíritu Santo, hermanos, no dudemos que está trabajando todos los días y en todo momento en nosotros, y debe de estar en nosotros en todo momento. O lo podemos dejar en casa, o lo podemos dejar en cierto lugar, o le podemos decir al Espíritu Santo, quédate aquí porque voy a entrar a este lugar que es inadecuado para ti, y después vengo aquí, espérame. En la carta a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 30, el apóstol San Pablo se expresó de esta manera. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellado para el día de la redención. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que desde que creímos hemos sido, ¿qué? Sellados. Y la palabra sellado es hacerse un documento de validez. Un documento, hermanos, autorizado por Dios, que sirve, o en su sentido literal, un documento sellado es autorizado por la autoridad que dependa, del ramo que dependa, y cuando lo ve dice, sí tiene validez porque tiene el sello aquí de la dependencia que sea. ¿Sí me explico? Así nosotros, hermanos, hemos sido sellados de Dios con el sello del Espíritu Santo. Estamos marcados, y ese sello del Espíritu Santo, mis hermanos, no puede andar donde quiera, ni lo podemos llevar y traer donde se nos pegue la gana. Perdón que me exprese así, pero a veces como carne nos descuidamos y no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho ya por nosotros, y luego después nos estamos lamentando. Y más, hermanos, si quiero tocar un poquitito hoy de lo de la epidemia que hay, y las epidemias que ha de haber y que ha habido siempre. Hermanos, si cuidamos que ese Espíritu Santo esté en nosotros, ese no permitirá tal cosa. Y si nos tomara la enfermedad, con ese Espíritu Santo la sufriremos con mansedumbre, sin renegar, sin afligirnos, porque ese Espíritu Santo es el consuelo. Lo dijo muy claro Jesús en el libro de los Hechos 1:8. Sí, hermanos, que dijo allí que se recibiría el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo esto es para que tengamos cuidado
Y al llegar a estos términos, como nuestros hermanos jóvenes se han propuesto, con mucho más razón, hermanos, de que no, pues vamos a agarrarnos bien de estas cosas. ¿Por qué? Repito, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que venga, hermanos, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros para hacernos pasar a la derecha del Padre. Ahora, hermanos, dice en Eclesiastés de esta manera, una recomendación que se hace muy especial ya una vez en el bautizo, una vez también para toda la iglesia, hermanos, que una vez teniendo la palabra del Señor, yo empecé con el texto de San Juan 6:63, que es espíritu, la palabra de Dios, y pues razón tiene Pablo de decir, han sido sellados. Por eso en Eclesiastés capítulo 9 dice de esta manera, como lo vamos a ver en su versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Todo el tiempo, hermanos, haya justicia en nosotros, veamos las cosas bien. Dijo el profeta Daniel así, hermanos, y lo vamos a considerar por este texto que estamos viendo acá en Eclesiastés. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Yo he escuchado y se ha dicho que la iglesia es un pueblo sabia y entendida, pero hagámonos un juicio, hasta dónde entendemos. Entendido quiere decir el que está haciendo bien las cosas. Entonces, mis hermanos jóvenes, si dice que todo el tiempo sean blancos nuestros vestidos, seamos entendidos de que esa limpieza, esa blancura que va a proporcionar o va proporcionando el Espíritu Santo en lo espiritual, se cuide. Porque aquí mismo, en este profeta, encontramos una razón, en Eclesiastés, capítulo 1. Buscamos el libro de Eclesiastés nuevamente. Capítulo 11, versículo 9. Dice así, fíjense, haciendo un anticipo, dando un lugar de libertad, pero luego haciendo ver. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, 2 puntos. Mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Para los jóvenes que están ahorita propuestos al bautismo, para los jóvenes que no se han dispuesto a bautizarse, para todos estos y para todos es la razón. Andemos en el deseo de nuestro corazón y a la vista de nuestros ojos, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso que dice, pero te aviso, te comunico, te hago saber, te advierto que de todas estas cosas me vas a entregar cuentas. Para que no digamos, mis hermanos, más tarde o estando en el tribunal de Cristo, esto no se me dijo, esto no se me anticipó, de esto no fui requerido. Aquí dice, anda, haz lo que quieras, pero de todo esto tienes que entregar cuentas. Y el hecho, mis hermanos, de que
sigo diciendo que mis hermanos son tres elementos ejemplares. Es porque la palabra de nuestro Dios nos hace ver de esta manera y para todos. Segundo libro de las Crónicas, buscamos ahora hasta acá. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Voy a leer de su versículo 13 a su versículo 15. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 13 al 15. Y dice así: y que cualquiera que no busca, dice, desde el verso 12 voy a ver, y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompeta y de bocina. Cualquiera que no busque a Jehová, grande o pequeño, hombre o mujer, muera. Eso nos está diciendo hoy la palabra de Dios, bajo este techo. En la claridad de este día, el número de todos los entendidos que haya, que ya razonan, hasta el más de edad, esta razón hay. Así es Dios de claro para hablarnos, hermanos. Así es de que meditemos, consideremos, hagamos conciencia de lo que la palabra nos está hablando. Vamos a ir terminando. Para nuestros hermanos bautizados y para toda la iglesia. Vamos a ver. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en su capítulo 12. Leemos dos textos. Y quisiera que alguna de mis hermanas ahora viera su escritura y le diera lectura, capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. Una de mis hermanas mujeres, denle lectura y todos vamos a escuchar qué dice allí. Nomás quiero que le den lectura en voz alta. Romanos 12, 1 y 2. Sí, hermano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas conformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Esta es la razón, hermanos, que hay para todos. La iglesia, mis hermanos que se proponen a bautizar. Ahora, la fuerza de la palabra de Dios, la base fundamental de tener confianza de lo que vamos a hacer, hermanos jóvenes, es esta. Miren, vamos a ser breves. Los textos están ya explicados. ¿Con quién contamos a la diestra del Padre? ¿Con quién contamos? A ver, voy a dar tres citas que se les va a dar lectura rápidamente. San Juan capítulo 15, verso 13 al 15 lo va a leer uno. Hebreos 7, 25 lo va a leer otro. Y Hebreos 2, 11 y 13 lo va a leer otro. Tres. A ver ustedes tres hermanos. Mi hermana que lea Juan 13, 3 al 15. Mi hermano que sigue Hebreos 7, 25. Mi hermano Raúl, Hebreos 2, 11 al 13. Primero nuestro hermano, adelante hermano. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro... No, San Juan 15, 13 al 15. 15, sí, a ver, ¿no? Ahí va la cita, perdonen, hermanos. 15. ¿Ah? 15, 13 al 15. Sí. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, cuenten con un amigo. ¿A dónde está ese amigo? A la diestra del Padre. ¿Qué sigue, hermano?
versículo Hebreos. 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar internamente a los que, porque por él se alegran, Se llegan. llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces, ¿a dónde tenemos un intercesor, hermano? ¿O a dónde tiene usted un intercesor ahora? A la diestra del Padre. Un amigo intercesor que es Jesucristo. Adelante, hermano Raúl. Hebreos 2. Hebreos 2, 11 al 13. Dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Amén. Amén. Entonces ahora, mi hermano cuenta con un hermano también. ¿A dónde está ese hermano? A la diestra de Dios. Amigo, intercesor y hermano. El otro texto que tenemos de base, hermanos, es Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, con estos, mis hermanos, no están solos. Tienen un amigo, tienen un hermano, tienen un intercesor y tienen un abogado. ¿Qué más? Porque eso tiene la iglesia. Si sufrimos es por nuestra desobediencia. Si sufrimos es porque no somos del todo cumplices. Y terminamos con estas palabras que dice Judas. Judas. Versículos 24 y 25 leemos, hermanos, pongan mucha atención a cómo termina, para que así sea nuestra confianza en nuestro Dios, de lo que dice aquí esta escritura. Dice así, hermanos, escuchen todos. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia ahora y en todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones, hermanos, y paz a vosotros.